Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio semanal en el que con distinguidos invitados e invitadas tratamos de analizar algunas, y reitero, algunas de las noticias más importantes registradas en los últimos días, tanto a nivel nacional como internacional. Voy a presentar a mis invitados e invitada de esta semana. Primero, doña Paola Gutiérrez. Doña Paola Gutiérrez, posiblemente ya muy conocida por ustedes porque nos ha acompañado mucho en 7 Días Radio y nuestra versión de televisión. Es una abogada experta en materia laboral. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Paola, para estar con nosotros acá en Profundidad. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Encantada de estar en el programa. Y también otro invitado es Nilsen Buján. Nilsen Buján, ustedes lo recordarán por su paso en Telenoticias. Ahora es un empresario en el tema de la comunicación, de asesorías, y tiene también su espacio Pulso Empresarial en Teletica Radio. Nilsen, muchas gracias. Buenas tardes, Rodolfo. Y don Carlos Villalobos, también un periodista de mil batallas, trabajó mucho tiempo como redactor del periódico La Nación, ahora también es consultor en materia de comunicación y tiene un espacio en la radio que se llama La Lupa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor, Rodolfo, siempre estar aquí conversando con vos y con los invitados. Vamos hoy a conversar, como les dije, de algunas de las noticias que ellos creen que son las más importantes de esta semana, o algunas de las más importantes, pero lo invitamos para que usted también en nuestro perfil de Facebook, en esta transmisión que estamos teniendo de Facebook Live, también opine acerca de las noticias que comentan ellos o de las que usted cree que son las noticias más relevantes de esta semana. Voy a romper hoy la dinámica un poquito de los programas anteriores porque quiero comenzar comentando, darme el gustito de comentar lo que yo creo es una noticia muy relevante en los últimos días, que tiene que ver con los hechos ocurridos hace algunas horas, ayer en la noche, en las afueras del recinto de la Universidad de Costa Rica. Estas imágenes que vemos acá. Realmente me decepcionó el comunicado de la Universidad de Costa Rica referente a estos hechos ocurridos el jueves por la noche en las afueras del campus universitario. Rociar con gasolina a otra persona, como hemos visto en varios videos, no es un juego. Es realmente un acto criminal. Por cierto, la legislación penal sanciona con mayor reproche un ataque contra un policía. Sin embargo, hoy un comunicado de la Universidad de Costa Rica omite referirse a este tema. Yo estoy muy de acuerdo en que si la universidad quiere defender su autonomía, lo haga. Si quiere defender sus incentivos, también puede hacerlo dentro del marco del diálogo democrático. Lo que me parece decepcionante, realmente decepcionante, es que no condenaran en su comunicado este cobarde ataque contra la fuerza pública. ¿No atenta este peligroso acto también contra la institucionalidad del país? Independientemente si eran estudiantes o no, esto no puede, pero realmente no puede pasar por alto. La UCR defendió el actuar en su comunicado, el actuar de su seguridad interna, que permitió ingresar a muchos de los manifestantes, y conste, digo manifestantes, y no necesariamente estudiantes, y esta seguridad interna se interpuso entre ellos y la fuerza pública. Entonces, ¿está bien que alguien rocíe con combustible a otra persona o genere disturbios quemando llantas y luego se oculte en un recinto universitario? Lo mínimo que yo esperaba hoy en este comunicado, que por cierto duró mucho en salir por parte de la Universidad de Costa Rica, la cual siempre he defendido como graduado, pero hoy me ha decepcionado en su comunicado, por lo menos las autoridades. Lo mínimo que debe haber dicho ese comunicado era condenar este acto que ocurrió en las afueras, el rociar a alguien con combustible, y también decir al menos que iban a investigar el proceder de su seguridad interna. Voy a pedirle a mis invitados conversar unos minutos acerca de este tema, y si quieren disentir conmigo, perfecto, ojalá lo hicieran, por lo menos escuchar también su opinión al respecto. Empecemos con Paola. Ok. Yo coincido con lo que acaba de decir, y es que además aquí es muy importante hacer una diferencia, que esto no es el ejercicio de un derecho de manifestación en el contexto de legalidad y constitucionalmente entendido. Ya la sala se ha pronunciado, la sala constitucional, varias veces sobre este asunto, y señala que una cosa es el derecho de manifestarse de forma pacífica y el derecho de reunión, pero también la necesidad de proteger
los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía. Y efectivamente, cuando uno ve las imágenes que salieron publicadas de lo sucedido ayer, uno se pregunta si efectivamente eso es Costa Rica o si es alguna de las tragedias y de las situaciones tan dramáticas que se están dando en otros países latinoamericanos. Y efectivamente uno hubiera esperado que la UCR pudiera tomar cartas en el asunto, porque entiendo además que no solamente lo cual que hubo, que se roció gasolina, cual es gravísimo, y además se lanzaban piedras desde dentro del recinto universitario. ¿Qué piensan, señores? Bueno, yo creo que aquí hay un tema, Rodolfo, que yo la verdad sí lo he puesto al aire, y es qué tipo de sociedad es la que queremos entonces, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad es la que tenemos hoy? Donde un muchacho ve como lo más cool, por poner la palabra hoy en boga, lo más lindo, andar con gasolina y rociar ahí como le dé la gana, ¿verdad? Cerrar la carretera como le dé la gana, o sea, ponen lo que sea enfrente como si fuera la casa de ellos. Y rociar gasolina a una persona, es un ser humano, no es un chuica, digámoslo en términos populares, no es cualquiera. Es más, yo recuerdo aquellas noticias cuando pasaban con los animales que se quemaron, perros y demás, que de alguna u otra manera la gente decía, es un animal, respeto. Ahora un ser humano, es decir, ¿qué está en la mente de esas personas? ¿Quién es el que está detrás de la educación? La UCR. Es la UCR puede el que no está... sean estudiantes. Bueno, puede que no. Podría ser que no. Estamos de acuerdo, pero algunos que sí. Porque hay que ser claros, algunos de ellos sí son estudiantes y uno los ha conocido. Yo que he estado al frente en mi momento como periodista aquí en Telenoticias de ese tipo de manifestaciones, Rolfo, uno los veía, eran estudiantes y le pasaban y le gritaban a uno en la cara de todo. ¿Quiénes son los que están entonces detrás de esto, verdad? Carlos. ¿Qué tipo de gente está llegando? Ay, qué difícil. No, por favor. Yo soy un fiel defensor de la protesta. Yo creo que cuando las vías de diálogo se agotan, el paso siguiente hay que medirlo, pero se puede llegar a la protesta. De hecho, es un ejercicio que en las grandes democracias se da. En países europeos diariamente hay una protesta, hay una huelga y nada pasa. O sea, se manifiestan, se hacen sentir y llegan a negociar. Bueno, nada pasa, Carlos, no sé en dónde, porque en Francia... Bueno, han retomado un tono diferente. Están mucho las ciudades. Han retomado un tono. Dejando muy mal parados y hoy los franceses están diciendo paremos ya esto porque no vamos a crecer. Claro, el nivel de tolerancia va siendo diferente en las diferentes sociedades. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, en la estatua, en la glorieta del Ángel en Reforma en México, un grupo de agricultores protestando alrededor de la glorieta, desnudos, con rótulos dando vuelta alrededor de la glorieta. Todo el mundo tuvo que ver con ellos y lograron al final por curiosidad me quedé, me fui a averiguar, obviamente, y además eran todos hombres, así que... Gusano periodístico. Puro gusano periodístico. Una de las cosas, por ejemplo, que yo todavía no tengo claras, no sé si ustedes lo tendrán más claro que yo, es qué es exactamente el motivo que originó este zafarrancho y estas medidas de violencia. Es que la aprobación del presupuesto de la República, bueno, es lo que se dice, en el cual, bueno, eso es lo que... Pero posterior a alegaron. la aprobación en la Asamblea Legislativa del presupuesto ya de manera firme para el 2020, las protestas siguieron y se empeoraron. O sea, de hecho, si era contra el presupuesto, ¿por qué no fueron a la Asamblea Legislativa? Paola, ¿Por qué cerca del recinto universitario? Muy buen punto. Y de hecho, el comunicado de la UCR hoy dice, en la parte final, que el presupuesto en lo que respecta al FES y eso quedó como se había hablado inicialmente. ¿Y entonces? Caramba, eso es una buena pregunta. De hecho, la UCR también debió haberlo dicho ayer también. Entonces, tenemos que, en este momento país, donde no la estamos pasando bien, muchos, o la gran mayoría, de cerrar y bloquear la carretera. Bueno, déjeme terminar mi idea. Yo dije que estoy a favor de la protesta. Y si la vía de diálogo se agota, es una de las posibilidades, la huelga, la protesta, incluso el bloqueo. Me tocó organizarlo en mis tiempos universitarios en la Universidad de Costa Rica, bloquear exactamente frente a derecho, junto con todos mis compañeros de la comunicación colectiva allá por los años 90, para protestar porque no nos daban pelota con el estado patético que había en los estudios de televisión, etcétera. ¿Y cómo fue ese bloqueo? Lo hicimos con llantas y bloqueamos toda la calle de circunvalación. Gasolina y además
la mayoría en ese entonces se estilaba, éramos ya trabajadores de medios de comunicación. Entonces hicimos toda una estrategia. Llamaron a otros. Porque no llamamos, todos fuimos. O sea, yo fui a cubrirlo también. Pero no hubo violencia. No, hubo protesta. Pero se garrotearon con algo. Ahí es donde le digo, yo defiendo la protesta, no defiendo la violencia. Porque además, como reportero, vos igual te pasó, nos tocó sufrir la violencia en las protestas. Por supuesto. Con los gases lacrimógenos, con las pedradas, con tener que meternos debajo del carro de la empresa para la cual trabajábamos y salir huyendo o amedrentados por guaruras, como les ¿Qué llaman. hubiera pasado si la policía hubiera actuado muy mal, hubiera llegado y garroteado a todo mundo sin haber advertido nada? Yo creo que todos estaríamos también diciendo, esto no se hace. Yo creo que es parte de la provocación que los grupos que estaban ayer cometiendo estos actos de violencia estaban buscando. Es decir, yo creo que aquí hay que analizar un poco más a fondo quién es el que está detrás de esto, porque yo honestamente tengo serias dudas de que sea un grupo estudiantil. A mí me parece que el grupo estudiantil es la fachada y que detrás de esto hay algún tipo de movimiento o algún tipo de grupo interesado en desestabilizar el país, siguiendo un poco lo que decía antes, las tragedias que se están viviendo en otros países. Bueno, como siempre ha sucedido habían con hablado Chile. de un grupo de izquierda ahí que estaba detrás. Pero el nivel de violencia y la forma en cómo se fue desarrollando esto parecía algo planificado y adicionalmente yo no creo que esto sea un tema meramente organizado Es que por estamos estudiantes, y perdiendo lo que se buscaba era que la sentido policía... de vida, es decir, rociarle gasolina a un ser No humano. lo voy a relacionar, pero lo digo, en Chile a principios de semana expulsaron a 7 venezolanos y 5 cubanos vinculados con la organización de cierto tipo de protestas en Santiago. Aquí, en nuestro programa La Lupa, tuvimos analizando el tema de la violencia y varias gente nos llamó para decirnos que había grupos organizados de personas extranjeras que estaban incidiendo en el entrenamiento de algunas personas. Y bueno, ustedes saben que la universidad es un caldo de cultivo, o sea, todos pasamos por ahí y tuvimos nuestros pensamientos revolucionarios en algún momento y algunos cambiamos, otros no. Pero es posible que haya algunos grupos, células que están operando no solo aquí, a nivel internacional, para generar caos. Ni siquiera son pro sistema, contra, no, es simplemente generar caos. Exactamente, porque uno dice, ¿qué fue lo que generó este nivel de violencia? Porque hace poco hubo manifestaciones de parte de estudiantes y gente que no es estudiante, pero estaba protegiendo lo que consideraban que eran unos recortes y unas formas de administrar el FES contrarias a la autonomía universitaria, y uno podría estar de acuerdo o no con eso, pero estas manifestaciones y esa protesta fue en términos pacíficos, dentro de un contexto de democracia, no se bloquearon calles, era muy claro cuál era la razón y todo el mundo contento y se respetó. Pero lo de ayer es otra cosa completamente. Rodolfo, recordá en algunas protestas de hace años, cuando de pronto había los sindicatos protestando con sus pancartas y todo, y de pronto aparecía un grupo de encapuchados a tirar piedras, a quebrar vidrios y se desaparecían. Sí, y a mí me preocupa cuando hay encapuchados en una protesta, Carlos. ¿Quiénes son? Sí, ¿y por qué encapuchados? ¿Quién los manda? Vamos a ver, si uno está ejerciendo un derecho legítimo desde la protesta, ¿por qué me voy a poner una máscara o una capucha? Nunca se me va a olvidar una vez una manifestación en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones. Eran un grupo de estudiantes y luego llegó este grupo de encapuchados y uno en la cara me dijo prensa vendida, encapuchado. Le digo yo, quítese la capucha, hablemos, quítese lo que tiene ahí y detrás de él habían como 5 igual, ¿verdad? En un momento dado se desaparecieron por el Parque Nacional, se fueron y todo no volvió a la normalidad, pero sí bajaron las aguas. Aquí uno a veces se pregunta en esto, es temas que mencionaba ahora Rodolfo, el respeto, y luego es ¿cuán escueto está haciendo la universidad en salir y dar la cara? O sea, ¿qué tipo de manifestación o qué tipo de imagen está dejando la UCR en esto, ¿verdad? ¿Qué les parece si pasamos a otro tema? Porque tenemos varios temas que queremos compartir con ustedes. El otro tema, Carlos Villalobos lo sugiere analizar y me parece muy válido. Hace unos días, me parece que el martes, entre el lunes o martes a las 0 horas. El Uber chino, por decirlo de alguna manera, que es la versión china, de Uber, anunció que comenzaba operaciones en Costa Rica. Hay operaciones de esa misma plataforma en México, me parece. Colombia, Brasil. Colombia, creo que en Chile iba o estaban por entrar. ¿Por qué te parece una noticia relevante?
Bueno, porque afecta a mucha gente. Realmente las plataformas digitales no solo han venido a satisfacer una necesidad que muchos desconocíamos que la teníamos, pero cuando llegaron las asimilamos, pero a la vez es un tema que es en este momento una olla mágica, una olla de esas que en cualquier momento puede explotar, porque está generando tensión a nivel de gremio. Los taxistas, aunque han apaciguado un poco su ímpetu de protesta, están ahí pendientes de lo que pase y amenazantes en cualquier momento. Tensión en el gobierno porque no han tenido ninguna acción, a pesar de que asumieron hace ya casi 6 años este gobierno del PAC con un tema candente que ya se veía venir. En el 2014 entró la plataforma Uber y tuvieron todo su tiempo, 4 años para trabajarlo y no hicieron nada. En este gobierno se hizo un proyecto, se mandó a la Asamblea Legislativa. En cualquier momento va a explotar. ¿Por qué es importante? Porque además en la coyuntura económica y social que tiene el país, que lo decía Nielsen, la están pasando fea, la estamos pasando muchos. El peso que tiene el que haya en promedio 25,000 personas directamente vinculadas con este tipo de plataformas conduciendo vehículos, que si hacemos el promedio familiar, son 4 personas por familia, 100,000 personas dependen directamente de esta actividad hoy día. Y además hay un encadenamiento natural, porque cada conductor ha comprado su vehículo, le compra llantas, aceite, gasolina, pasa a desayunar, a almorzar, se le lavan el vehículo. Todo esto es un encadenamiento económico que si no existiera hoy, si lo sacamos, como algunos pretenden, ¿qué pasaría con este país? Además hay un alto porcentaje de conductores que proceden, son migrantes. Muchos migrantes, calculan extraoficialmente entre ellos mismos que alrededor de un 10% de los conductores son migrantes, principalmente venezolanos y nicaragüenses, que no tendrían ninguna oportunidad laboral en este país. ¿Qué piensan? Bueno, Paola? Yo creo que hay que darle la bienvenida a una plataforma más de servicio de transporte. A mí me parece muy positivo para el mercado que ingrese una opción más. Es positivo para todo, es positivo porque a uno como usuario le da la posibilidad de escoger entre las diferentes opciones que hay, incluso dentro de la versión tradicional, digámoslo, de taxi, si es que efectivamente el servicio de taxi cada día se va haciendo de mejor calidad y más accesible. Así que yo creo que es una cuestión desde el punto de vista de servicio positiva y ojalá vengan más. Lo que sí creo es que yo coincido en la necesidad de que pues, la gente pueda estar trabajando en esto, prestando este servicio, en la tranquilidad de que no tiene por qué esconderse, ni tiene por qué tener miedo de ir a recoger unos clientes en el aeropuerto porque de repente viene la policía de tránsito y quiere acabar con su forma de subsistir y el medio para ganarse la vida. Y otra yo pienso que eso es una de las cosas más importantes, el tema de la regulación, o por lo menos de hacer este tipo de servicios que se prestan a través de las plataformas, darle la formalidad que se necesita. Creo que con la regulación hay que tener mucho cuidado porque a veces una mala regulación es mejor no tener regulación del todo. Yo no creo que haya que limitar, creo que hay que permitir que la gente pueda seguir desarrollando estos servicios y prestándolos en un ambiente de tranquilidad. Y si las personas tienen que formalizarse, pues que se formalicen. Yo creo que el tiempo del gobierno pasó mucho, dejó pasar mucha agua debajo del puente con este tema, se le salió de control. Luis Guillermo Solís no hizo nada, el gobierno de Solís Rivera mejor tomó la decisión de peloteárselo a su hijo Carlos Alvarado y decirle: Carlos, ahora sí, resuelva. Le toca a don Rodolfo Méndez Mata, que me parece que tiene una estrategia distinta. Aún así sigue la línea de que en algún momento va a regularlo. Pero, a ver... Está en manos de los diputados. No, perdón, y el plan que se planteó, bueno, el proyecto, y ya se desechó. Exactamente. Sí, o sea, por eso. O sea, eso va a seguir pateándose ahí la bola. Pero el tema aquí es, si esto lo hubiéramos tenido hace mucho tiempo regulado, estamos hablando de que es una plataforma tecnológica. O sea, no es otra cosa más que eso. Y al no haber una regulación... Claro, bueno, y dicen, entonces, ¿y por qué es que no se regula? ¿Por qué? ¿Por qué es que no se regula? Por temor. Por temor, exacto. Por temor a la presión de un gremio muy fuerte, bueno, porque y que tiene un mecanismo de presión. Pero ya usted, Carlos, claro, y ya usted nos dio los datos, ¿verdad?
Es decir, estamos hablando de 100,000 personas. ¿Qué hora qué le vamos a decir? Pero vea las cifras que me puse a hacer así a dedo alzado. Si hacemos un promedio de 2,000 colones por viaje, muy bajo, que cada uno haga 15 viajes por día, cada chofer haría 30,000 pesos diarios. Eso es muy bajo, digamos, un promedio en el piso. Si eso lo multiplicamos por 20,000, ni siquiera por 25,000, por 20,000 personas que estén trabajando al día, estamos hablando de 600 millones de colones al día de generación de ingresos. Si el gobierno ejerciera lo que la ley actual de reforma fiscal le permite, que es cobrarle incluso a empresas que no están en la legalidad, Un porcentaje. que no son ilegales, sino que no están en la legalidad, cobrarles el IVA, nada más. El 13. El 13%, eso implicaría un ingreso al gobierno de 58 millones de colones al día. Y si eso lo multiplicamos por 30 días, son 1.740 millones al mes. Multiplíquelo por 12. Usted está diciendo, Carlos, que en lugar de impulsar un nuevo impuesto para ayudar a la industria, voy a poner un ejemplo, a la producción audiovisual y el cine, como se ha discutido, que se pone un Cobre el que ya tiene. cobre o digamos aprovechar esto para regenerar recursos frescos para esas actividades y no poner otros impuestos. Esa es la Exactamente. propuesta. Pero además que cumpla su obligación. El gobierno dice, no le cobro el IVA a Uber porque es como legalizarlo automáticamente, y eso es falso. Y es un servicio, Es además. simple, es un servicio. Yo les voy a decir una cosa Tienen que que me preocupa pagarlo. particularmente en este caso. Yo sé que hay otros temas y yo sé que Carlos, que está coordinando y produciendo, va a estar preocupado porque no hemos pasado los temas, ya vamos. Yo tengo esta duda, y es la inversión para entrar a Uber es una inversión importante. Hay que tener un carro que no puede ser muy viejito, me parece que 10 años para atrás. Sí. Hay una inversión importante, hay que darle un mantenimiento importante de llantas, de gasolina, aceite, todo, en fin. Yo lo que me temo, por lo que he conversado con alguna gente que maneja Uber, con que tengo muy buena relación, y es que el mercado está cayendo como tal. O sea, digamos, los ingresos están cayendo, porque se ha dado esta explosión y hay unas Porque hay mucha aplicaciones que demanda. ustedes han visto en donde se fija el precio por parte del usuario, que es un dato interesante. Pero lo que yo quiero decir es que a mí me da miedo que al final la gente invierta mucho en un negocio que está presentando esta característica, y es que ya los ingresos no eran tan altos como cuando empezó hace 5 años. Lo que podría ser terrible es que más bien lo prohíban o que más bien lo regularicen. Bueno, está prohibido porque se ponen sanciones. La ley los oficiales de tránsito ponen una sanción. Eso es, digamos que es una medida administrativa, pero desde el punto de vista judicial no existe una sola resolución que haya llegado a la conclusión de que Uber es ilegal, con lo cual para mí Uber no es ilegal. Pero de ahí a tener una regulación excesiva e innecesaria o una prohibición, que es aún peor, entonces ya no es la preocupación de si están ganando más o si están ganando menos o si el mercado cayó, es que el mercado se cerró, y entonces esas familias que dependen actualmente de estos ingresos, que es un servicio sano, es un servicio necesario. Si la gente está prestando el servicio es porque hay otra persona que está dispuesta a pagar. Es que lo que plantea Rodolfo, Paola, es un tema empresarial. Es decir, bienvenida a la otra competencia, porque también hay posibilidad para la otra persona. Si usted tiene un restaurante y resulta ser que hay mucha demanda en un momento dado, puede que no le esté dando rendimiento, pero bienvenido el otro restaurante y el otro, porque aumenta la oferta. Y puede ser que es la ley de oferta y de demanda. Sí, y puede ser que hay primero cierre. muchos restaurantes y la oferta se mantiene parecida, la demanda se mantiene parecida, podemos tener un problema. ¿Qué es el caso? Creo que la demanda en este momento es estable porque no ha crecido la cobertura de las plataformas, digamos, hasta ahora. Está muy concentrado en el Y GAM. por eso yo creo que Uber empezó a poner otros servicios también. ¿Por qué? Porque se está reinventando y está diciéndole al cliente, mire, yo sé que usted está buscando otra cosa más, y entonces le estamos dando un tercer servicio que se llama tal. Y además no podemos dar por un hecho de que la entrada de Didi lo que está haciendo es generando nuevos choferes, sino que hay una estrategia muy fuerte de mercado para captar choferes de Uber. Eso es muy Me importante. contaba Creo que pueden tener las dos al mismo tiempo, ¿no? Pueden tener las Puede dos. ser. Hay mucha gente hoy de Uber que esta semana está operando solo con Didi para probar. Pero creo que pueden los dos. Vamos a otro tema que tenemos en este momento, ya vamos a ver las imágenes, porque tiene que ver con una decisión que tomó ayer la Asamblea Legislativa,
que me gustaría que Paola comentara. Ayer en un primer debate, recordemos que para que un proyecto se convierta en ley tiene que pasar un camino un tanto largo y un primer paso es un primer debate. Ese primer debate se dio ayer a un tema que tiene que ver con las pensiones, lo que llaman las pensiones de lujo, ¿verdad, Paola? Así es. Yo celebro la aprobación del proyecto ayer en primer debate porque además fue de forma unánime. Habían 40 diputados en ese momento en el plenario y los 40 votaron a favor. Y con esto además había habido una diferencia de opiniones con la Corte Plena para quienes el proyecto afectaba el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, con lo cual los diputados estaban obligados a aprobar el proyecto con 38 votos y lo hicieron con 40. Ahora habrá que esperar, Rodolfo, si lo van a llevar o no a consulta a Sala Constitucional para que después se pueda aprobar en segundo debate. Yo creo que sí van a llevarlo. Es probable, es lo más probable. ¿Alguien lo llevará? Pero habiendo sido unánime la aprobación... O sea, el camino puede estar más abierto. Sí, y además, un poco como para recapitular, estamos hablando de pensiones de lujo, aquellas pensiones que son por montos en los cuales no se ha cotizado lo suficiente. Y además esto afecta a 3 regímenes, que es el del magisterio, el UPEMA, me parece, ¿verdad? El del Poder Judicial y los que maneja el Ministerio de Trabajo, que son los del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se hizo fue, existe una contribución solidaria obligatoria, que son un monto que se capta de la pensión para, sobre todo por pensiones altas. Entonces lo que se hizo fue que se bajó el mínimo exento o el monto exento para que a partir de ahí se aplique el régimen de contribución o esta contribución solidaria. Entonces, por ejemplo, en el caso del magisterio, anteriormente pagaban esta contribución solidaria a partir de los 3.900.000 y ahora es a partir de 2.200.000. En el caso del gobierno era a partir de 2.700.000 y se baja igual que el del magisterio a 2.200.000, y en el caso del Poder Judicial no pagaban contribución solidaria, sino pensiones mayores de 4.4 millones de colones, y con esta modificación de entrar a regir sería a partir de 2.6 millones de colones, con lo cual, de acuerdo con la diputada que está liderando este proyecto, que es doña Xiomara Rodríguez, ella decía en unas de manifestaciones que escuché esta mañana de que más o menos se estarían incluyendo dentro de la cobertura del régimen de contribución solidaria unas 4.000 personas, que actualmente, dado que el monto exento es tan alto, únicamente hay como 1.000 personas. Entonces esto realmente es muy importante porque esa plata para financiar estas pensiones de lujo salen de todos nosotros. ¿Qué piensan, señores? Creo que era un tema que se veía venir por muchos, ¿verdad? Lo que pasa es que también tenía muchos detractores. Donde uno ve el número de 4.000 personas, no es una cifra menor. Esto compensaría muchísimo también situación financiera actual de muchos sectores también, ¿verdad? Yo creo que el gobierno de Solís Rivera tuvo miedo en meterle más bisturí a la acción, que en aquel momento hubiese sido muy oportuno por la coyuntura que se estaba dando también de discusión. Pero también es una alerta de que se le está quitando barreras o por lo menos algunas protecciones que en algún momento tenían, por ejemplo, el sector judicial, donde ellos también habían manifestado, no, estamos en contra, no nos toquen, nosotros somos intocables. Y ese intocable, pues poco a poco espero que vaya desapareciendo, ¿verdad? Bueno, y es que además, no sé si ustedes se recuerdan de la huelga del Poder Judicial en el año 2017, que fue nefasta. Exacto. Esa fue la de la morgue, me parece. Ajá, de muchos funcionarios, dentro de esos el servicio esencial del tema. Que se fueron a huelga no sé cuántas semanas. Al día de hoy, estamos finales de noviembre del año 2019, no ha sido posible que el Poder Judicial emita una resolución en firme sobre la declaratoria de legalidad o ilegalidad de ese movimiento. Y ese movimiento fue también por un tema de pensión que no tenía que ver tanto con contribuciones solidarias, sino para establecer algunas modificaciones en el régimen de pensión de la Caja, que ya de por sí tenía unos huecos muy importantes. Carlos. Yo creo que hay coyunturas fiscales en el país que ameritan medidas restrictivas. Lo que no creo que sea justo es mezclar papas con chayotes. Aquí se quiere poner llegar a unificar las pensiones, por ejemplo, de todos los regímenes con la de la Caja.
Usted y yo, cuando 1.800.000, ya, usted y yo, cuando hemos estado en la caja, cotizamos el 3.8 de nuestro salario para el régimen de pensiones, invalidez, vejez y muerte. En el Poder Judicial cotizan el 13% de su salario. Usted y yo, si nos llegamos a pensionar, dejamos de pagar seguro de invalidez, vejez y muerte, seguro de todo, y además no cotizamos ya para ningún régimen. El Poder Judicial, por ejemplo, cuando se jubilan, siguen pagando su cuota del 13% al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, y además siguen pagándole a la caja. Y además ellos le pagan a la caja el seguro de salud. Entonces, a veces se nos mete a todo el mundo en un saco. Y hay que también ponerse en el lugar de ciertos sectores. Si a mí me están rebajando por obligación, porque además el régimen del Poder Judicial de pensiones es obligatorio. Cada persona que ingresa ahí no es voluntario. Bueno, al para entrar los trabajadores es obligatorio. también, ¿verdad? Claro, claro, pero vea las condiciones que son diferentes. Entonces sí, creo que ahí podría ser que por ahí la sala cuarta, si se llega a llevar este caso, principalmente el del Poder Judicial, dentro del proyecto que se aprobó en primer debate el día de ayer, lo único que trata es el tema de la contribución solidaria. No, una de las cosas que se había planteado originalmente en el proyecto era ponerle topes máximos a las pensiones, un poco en lo que usted venía mencionando, de ir estableciendo hasta cuánto puedo ganar yo de pensión. Eso al final se eliminó, entonces no hay topes máximos, lo que hay es un tema de bajar el piso. Poner un punto donde a partir de ese momento se cobre esa contribución solidaria. Exactamente. Se bajó para que fuera más. Quiero, porque nos quedan un par de temas y que nada más quisiera ponerles esta pregunta un momentito para ver qué piensan. Me gustaría saber qué piensan ustedes tres. Hoy Juan Carlos Hidalgo, hace 9 horas en su cuenta de Twitter, retuiteó una publicación del diario La República, de los colegas del diario La República. La publicación es titulada "Carlos Alvarado confirma guerra a pensiones de lujo". Esto porque me parece que ayer el presidente se mostró bastante satisfecho con la decisión de votar en primer debate el proyecto que ustedes acaban de comentar. Entonces Juan Carlos Hidalgo comenta ese tuit y dice: el presidente Alvarado daría un golpe espectacular de autoridad si acompañara estas palabras con el anuncio de que él renuncia a su futura pensión juvenil de expresidente. Estoy leyendo textual. Renuncia a su futura pensión juvenil de expresidente. Según la SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, Alvarado recibiría 1.400 millones de colones por jubilación si viviera hasta los 80 años. ¿Qué piensan? ¿Daría un golpe espectacular el presidente si anuncia esto? ¿No tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué piensa, Paola? Sí, Juan Carlos ha escrito eso varias veces. Vamos a ver. Para mí, el quitarle importancia al avance que hubo ayer en la Asamblea Legislativa con respecto a este tema, solamente porque el presidente no renuncia a su pensión, creo que son dos temas completamente distintos. No tiene que ver una cosa con la otra y no debería renunciar el presidente a su pensión. Yo creo que es una discusión, vamos a ver, la pensión del presidente, la pensión de los presidentes se da un poco por el tema de la función y de la responsabilidad, y hay muchas otras cosas distintas. Pero no tiene que ver con lo que cotiza. No tiene que ver con la función. Eso es una legítima pensión de lujo, en eso estoy de acuerdo. Entonces habría un problema. ¿Es una pensión de lujo o no? Porque no cotiza para esa pensión. Es una pensión de lujo, porque no cotiza. O sea, esa es la definición de pensión cotizó de lujo. 4 años para la caja y sale pensionado. Exactamente. Ahora, creo que sí es un tema interesante. Yo no estoy totalmente convencida de que haya que obligar al presidente a renunciar a la pensión. Pero ¿cuál es el pecado, don Carlos? El ser joven, el haber sido presidente muy joven. No, el recibir porque si hubiera salido a los 68 años debe ser presidente, nadie estaría hablando de eso. Es que no creo que el punto, bueno, aunque él pone, un día voy a invitar a Juan Carlos Hidalgo para que hable de ese tema acá, pero él pone la pensión por el aspecto juvenil, ¿verdad? Exactamente, por eso es el pecado. Pero creo que Paola da en el punto también cuando dice que técnicamente podría ser una pensión de lujo. No, es que yo podría tener 80 años, ser presidente, que me voy a llevar una pensión para que la que no cotice igual. Entonces igual va a ser una pensión de lujo. No es el hecho de la edad de él, sino que no cotizó lo suficiente para tener esa pensión. La edad de él da como para decir pensión juvenil, ¿verdad? Sí. Pero no es un tema de la edad en sí, sino de la no cotización. Entonces, claro, si estamos hablando de pensiones de lujo, pues entonces ¿vos crees que debería renunciar?
No estoy totalmente convencida, honestamente. ¿Don Nielsen? No. No. Yo se lo he preguntado 2 veces a ¿Y él. qué ha dicho él? Las 2 veces que ha estado en la lupa se le he lanzado la dice? pregunta. En la primera se rió, fue recién electo presidente, se rió y dijo, estamos empezando, no me haga esa pregunta cuando estoy Y usted apenas le dijo, empezando. no, yo le hago la pregunta como yo quiera, porque yo soy el que dirijo el programa. Me conoces, ¿verdad? Me No, me imagino, es lo que... Ya me conoces hace mucho. Y la segunda vez, que fue este año, le dijimos, bueno, usted dijo esto hace un año, ¿qué dice ahora? Y dijo que él vive de su trabajo, que él va a valorar cuando de aquí a que termine, qué actividades puede tener, a ver si puede de alguna forma, o algo habló como de congelar la pensión hasta que le toque por edad. Sí. Ah, bueno, eso es otra. Es una opción. Bueno, digo, vamos a ver nada más podría para que hacer referencia, ahí don Carlos Amador nos puso esta imagen, que es el tuit al que hacía yo referencia, de don Juan Carlos Hidalgo, a quien voy a invitar un día Juan Carlos lo que quiere para- es que el presidente sea el abanderado del tema. No se dice, el presidente daría un con lo que golpe escribió, espectacular de autoridad. Para ver, acompañar Rodolfo, esas ese es el palabras corte con de el Juan anuncio Carlos, es de muy que buen amigo. renuncia Juan Carlos es muy buen futura amigo pensión y del demás, pero expresidente. una cosa es ser el abanderado de un tema donde realmente no puedes poner al presidente. Pero igual estás Entonces, pensando el muy bien culpable es de Juan Carlos. O sea, La- no es mi amigo, pero lo que él quiere es figurar, porque viene a ser una figura bueno, en la parte electoral de este país. No, por estoy de acuerdo. oportunidad. Sí, tiene que empezar a ganar votos. No, pero él ha venido comentando esto mucho antes de, digamos... Desde que Claro, está en Washington porque le sentado han y hecho ahora una que plataforma para que venga ahora a meterse en la política. Ahora, yo sin creo que, haya creo que vivido aquí esto, tantos Rodolfo, años. sería interesante también de analizar luego, cuando lo inviten a Juan Carlos, la naturaleza de la pensión del expresidente. Yo no siento que sea la misma de la de un trabajador, porque la pensión es la cotización que se ha hecho después de una larga trayectoria profesional o laboral. En el caso del presidente son 4 años. Entonces, evidentemente Bueno. que la naturaleza en sí de la pensión es Perdón, otra. ¿usted qué opina? Vamos a educación financiera. Aquí el que hace las preguntas soy yo. Exactamente. Vamos a educación financiera, que es el tema que propone Nielsen. Me imagino que en el marco del plan o el proyecto de salvamento que anunció el Ejecutivo hace algunas semanas, me imagino que Nielsen va a hablar de la importancia de la educación financiera. Yo tengo, sí, estoy de acuerdo puramente con Nielsen de que la educación financiera es muy necesaria, pero también diría que... Caramba, yo tengo dudas de que la gente se comprometa en esos proyectos. Es que No sé. bueno, este tema yo lo planteo, Rodolfo, porque nos estamos acercando a un diciembre muy atípico, tal vez en los últimos años. Hay una presión muy grande en el tema de economía, del bolsillo del costarricense, pero donde uno ve cifras, por ejemplo, don Rodrigo Cubero, que me parece una persona muy interesante, el presidente del Banco Central, lanza cifras y dice, tenemos un endeudamiento del 64%. De los costarricenses, 64%. Es decir, dice él, estamos 8.4 veces más endeudados. Entonces, al tico le están quedando entre 5.000 y 10.000 colones por mes. Y que cuando uno salta el tema de educación financiera y uno le dice a la persona, bueno, entonces empieza a ahorrar 1.000 colones por semana, 5.000 colones por mes, es donde la falta de compromiso llega. Y también le dicen a uno, no, yo no tengo plata, no me sobra, Nielsen, a mí más bien me hace falta esto y lo demás. Pero, ¿quién está dando educación financiera? Los bancos están ventilando el tema, pero no están llevándolo a la práctica. Y a veces uno detrás en el programa Impulso Empresarial lo vemos, que el banco te vende el programa de educación financiera, pero el cliente al final le dice, nadie me acompaña, nadie me está dando ese seguimiento, me perdí. Mire, no sabía que la tasa de interés era importante, yo no sabía que el IVA, ahora tengo que hacer una estrategia. Te venden algo, pero en la práctica es otra cosa. Y por el otro lado es nuestras universidades, nuestros colegios, esa materia deberíamos de involucrarla. En el tanto nosotros logremos involucrar la educación financiera como pues, una materia, tal vez puede ser de hogar, pasarla a educación financiera, vamos a tener personas que analicen y pensantes en el tema de si yo compro hoy 5.000, pero resulta ser que no los tengo, me voy a endeudar. Hoy no, la gente gasta y pone 3, 4 tarjetas y sin problema alguno. Dama, caballero, ¿qué piensan? Don Carlos. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí?
Yo estoy de acuerdo con la segunda parte que dice Nielsen, principalmente que la educación financiera sea incorporada dentro del proceso educativo costarricense. Yo no creo que a los bancos les interese la educación financiera. No. El banco le interesa. ¿Y por qué el nivel de crédito de las personas se está ahogando? Está ahogando a la gente. Porque los bancos lo han facilitado, porque le mandan la tarjeta de crédito a su casa, a su oficina, y si usted tiene una tarjeta de $100, se la suben a 1,000, y si tiene de 1,000, le la suben a 10,000, sin que haya valoraciones necesarias. Pero no son solo los bancos. ¿Quién emite No, las tarjetas? La educación financiera, según el proyecto, la darían los bancos, según dan el crédito de salvamento. Por eso, Sí, entonces pero yo te vendo digamos, la la deuda enfermedad no y te viene vendo solo. la receta. Pero digamos, Para Rodolfo, saliéndonos salvarse. del plan de Ok. salvamento, porque yo creo que el plan de salvamento bueno, no tiene puede- mucha raíz, ¿verdad? Y ahí rápidamente va a morir. Saliéndonos de eso, a mí me parece que lo que plantea Carlos es muy acertado. Vale que este programa todavía no lo patrocina ninguna entidad financiera, pero el tema es que nos venden un programa, nos venden algo a la ciudadanía, y cuando usted llega no hay seguimiento. Te vendieron nada más una valla, una pancarta, y en el momento que usted le dice, deme seguimiento, ¿por qué la tasa de interés es importante para hacer mi proyecto? ¿Cómo no me endeudo? ¿Cómo tengo que...? Ahí le Oiga, mandan y una nos segunda quedamos tarjeta de que crédito. El proyecto de educación financiera va a empezar va a empezar una manera más formal con estos préstamos de salvamento. Antes de decir una cosa, quisiera escuchar qué piensa Paola. A mí me parece que sí es bien importante el tema de la educación en temas financieros, pero lo que vos decís, un tema de acompañamiento, porque por ponerlo por ponerlo en el papel y porque la gente sienta que está recibiendo una educación cuando en realidad no hay ningún seguimiento, puede resultar ser materia muy compleja para mucha gente. Y lo que se tiene que tratar es de que esto se lleve a la práctica y que tenga algún resultado, si no mejor ni hacerlo, ¿verdad? Yo tenía dos observaciones acerca de ese punto, y es que yo tuve aquí hace una semana, me parece, hablando de este tema, a Daniel Suchar, el economista que en ocasiones nos acompaña a mí y a otros colegas en distintos espacios, y él daba una comparación que me parecía muy interesante. Según el proyecto, la educación financiera obligatoria que va a darse a estas personas que piden los créditos va a ser durante 3 años. Entonces él decía que él es director de un posgrado o de unos posgrados en una universidad, y que esos posgrados duran 2 años, posgrados en ciencias económicas. Con un grado. ¿Ah? Con un grado. Con un posgrado. Claro. O sea, con un posgrado. O sea, alguien sale máster. Sí, sí. Y vas a salir máster en 3 años en 2 educación años financiera. en la universidad. Entonces con el le plan van a de dar salvamento. ahora 1 año más de educación financiera para recibir un crédito. El mismo Daniel da esos programas en 3 meses. No sé, pero Educación financiera. me imagino que 3 años, yo creería que la gente no va a ir 3 años. Y además, 3 años para dar No un van a ir, programa. Rodolfo, no van a ir. No, y 3 años para dar un tema, me parece a mí. Pero ¿cuál sería el plan B para que funcionara? El otro tema que yo veo es y es otro tema interesantísimo, pero será para desarrollarlo a futuro, tal vez en un reportaje de 7 días. Yo ayer hablaba, porque estábamos en el programa de 7 días radio, conversando con un ludópata, una persona que sufre adicción al juego de azar, y conversábamos con un psicólogo que tenía una especialidad en adicciones, y él decía, el problema que te genera la adicción no es que tomas una sustancia, no, es que a vos te resulta tan satisfactorio ganar plata o arriesgarte o hacer algo, que eso te genera esa adicción. Y conversando con gente que estudia el tema de las finanzas, dicen que no es tan descabellado pensar que hay gente a la cual le encanta gastar dinero, y que eso genera esa misma sensación. Y yo sí conozco gente que solo es feliz gastando plata, Sí, es cierto. que no puede tener la plata en la mano. Entonces yo no Le sé estorba hasta la qué plata. punto debería uno de pensar también que hay gente que ocupa, por más educación financiera, ocupa algún tipo de ayuda Tratamiento. profesional en ese sentido. Porque si a vos te da satisfacción adquirir cosas que no ocupas, caramba, por más educación financiera, no va a solucionarse ese problema. Bueno, pero muchas cosas que uno compra no es que las necesite, No, pero yo creo, Pablo, lo que está planteando Rodolfo es que hay personas que compran en Sí, demasía. como por la adrenalina en de la de demasía. comprar Hay como compulsivos. adicción. Y hay compulsivos. Y en un momento dado se Sí, dice, sí. yo me siento bien, esto me hace feliz. Yo siempre digo que la felicidad no es el dinero, ¿verdad? La felicidad es, hay otras cosas que lo hacen a uno más feliz. Y ese punto es a veces que la gente gasta y un momento dado es que tengo mucho,
para llenarse de felicidad. Y creo que al final no es eso. Nada más, Rodolfo, yo hago el parangón con los problemas que tenemos en las calles con la educación vial. Sí, igual. ¿Cuántos años tenemos de decir que la educación vial debe ser una materia que se incorpore en los planes de estudios de secundaria o de primaria en este país y no se ha hecho? Desde que yo estaba en la escuela se habla de eso. Nos traían a la sabana, aquí, a un lugarcito donde nos montaban en un carrito y un tráfico nos hacía stop. Sí. Pero de ahí en adelante no pasó. ¿Por qué la educación? Hoy estamos viendo que la educación financiera también es una necesidad y se podría incorporar el tratamiento, ya detectar en el camino ese tipo de desviaciones que pueda tener la gente dándoles educación financiera como parte de la educación. Nos quedó un tema, el tiempo nos ganó. De verdad, muchísimas gracias. Creo que fue muy rica la conversación. Tan rica que yo espero tenerlos en una próxima entrega de En Profundidad. Con mucho gusto. Quisiera que aceptaran nuestra invitación. Honor. Si a usted le gustó, entonces, ¿y a la gente también le gustó? Sí, a la gente le gustó. Bienvenido. Y la gente va a poder... Mi tema quedó para la próxima. Sí, su tema quedó para la próxima, que era un tema muy interesante, que es la decisión de algunos empleados judiciales de demandar al Estado por... supuestas violaciones a los derechos humanos que están relacionadas con el capítulo 3 de la reforma fiscal, que está relacionado con el proyecto de huelgas que ojalá y se apruebe pronto en segundo debate, que está relacionado con la regla fiscal y otras cosas. Entonces era la propuesta que entiendo por lo que se ha dado a conocer que tienen hasta el 30 de noviembre para juntar las 800 firmas. Y bueno, de ahí lo comentamos. Bueno, qué bueno que nos lo compartió para ir estudiándolo. Sí, muchas gracias, de verdad. Este programa lo vamos a repetir a las 8 de la noche. Usted lo podrá ver entonces y a partir de ese momento quedará a su disposición para repasarlo las veces que ustedes quieran. Gracias a los tres, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vos. Rodolfo, gracias. Bien, y los esperamos, Dios primero, el próximo viernes en una nueva entrega de En Profundidad.